Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuéntamelo Todo. Soy Fátima Saldonit y como cada semana llego a ustedes para contarles historias y presentarles a personajes que hacen este Perú en lo social, en lo educativo y en lo cultural. A lo largo de la carrera he podido conocer muchas historias, muchos emprendimientos, muchas decisiones y también muchas gestiones. Y hoy quiero compartir con ustedes una historia que a mí me impactó mucho y es el trabajo de Cálida, sí, Cálida, la empresa del gas, relacionado al patrimonio cultural. Hoy quiero decirles que el vivir en un país como el nuestro, con tanta riqueza cultural por donde vayamos, hace que tengamos que tener visiones distintas a la hora de gestionar nuestras ciudades. Y justamente es lo que ha pasado con Cálida. Empezaron con los trabajos y de pronto descubrieron patrimonio cultural, excavando ahí nomás, debajo, a 1 metro. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo enfrentar toda esta riqueza cultural? Pues hoy vamos a conocer el gran trabajo de Cálida y su vinculación con nuestro patrimonio cultural. Y para hablar de ello, hoy tengo la visita de Cecilia Camargo. Ella es la coordinadora de toda esta gran área de patrimonio cultural de Cálida. Y luego vamos a conversar con dos importantes arqueólogos. Cecilia querida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fátima? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo siempre fascinada con esta historia y creo que es un ejemplo de cómo deberíamos mirar el futuro del trabajo de diversas empresas, por ejemplo, vinculadas en este caso al gas. Me gustaría compartir con todos, Cecilia, cómo fueron los inicios, qué pasó. Cálida, licita y con esto tienen la posibilidad de darnos gas. Cuéntanos estos inicios. Así es, Cálida inicia en el año 2004, gana la licitación para distribuir gas en Lima y Callao, Uh -huh. principalmente. Empiezan las gestiones, empieza la construcción de la red de distribución, empieza primero por las troncales. Y de repente mucha gente no sabe, ¿no? Pero todas las empresas que van a excavar en nuestro país, que van a levantar una piedra, que van a hacer una zanja, necesitan tener permisos del Ministerio de Cultura. Es decir, sus actividades están normadas, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos proteger nuestro patrimonio cultural, que bien tú lo has dicho, está en todos lados, está en nuestro barrio, todos tenemos recordamos la huaca de nuestro distrito, y también está debajo de nuestras pistas y veredas. Entonces, Cálida comenzó a trabajar de la mano con arqueólogos, ¿no? Que bajo esta normativa del Ministerio de Cultura, y poco a poco se fueron encontrando todo un pasado milenario debajo de 30 centímetros, no 1 metro, 30 centímetros. La pista y lo que es el afirmado. Lo que están viendo, por ejemplo, en pantallas es tan solo 30 centímetros y comienza a salir toda la historia de la ciudad. ¿Qué hacer? Comenzamos a trabajar con un compromiso genuino, ¿no? Con el compromiso de poner en valor todo este conocimiento, todo este patrimonio cultural que nos pertenece a todos. Y bajo la sombrilla de sostenibilidad comenzamos a trabajar. ¿Cómo entendemos nosotros la sostenibilidad? ¿Cómo se vive en Cálida? Lo vivimos de esta manera, ¿no? Primero vemos el entorno, qué está pasando, cómo lo gestionamos y asumimos que trabajar en el día a día con el patrimonio cultural tenía que ser parte de nuestro core del negocio. Es decir, cuando Cálida habla del proceso constructivo de la redistribución de gas natural, eso incluye la recuperación del patrimonio cultural. O sea, está dentro del ADN de todos los trabajadores, no solo del área de arqueología. Todos los colaboradores, de nuestros compañeros que están en oficinas, desde la gestión de los proyectos, desde cómo los pensamos, cómo los diseñamos, cómo los ejecutamos en campo, las contratistas con las que trabajamos, todos estamos comprometidos
con el cuidado del patrimonio cultural. Ahora, Cecilia, algo interesante, yo estuve en La Victoria, en Girón Humboldt, ¿no? Que es la zona de los carburadores. Y a mí lo que me llamó mucho la atención es cómo los vecinos estaban asombrados, pero además involucrados con el tema. Es decir, muchos de nosotros conocemos el patrimonio cuando hemos ido al colegio y nos lo han explicado y hemos ido a un museo, pero de pronto es como que ustedes están permitiendo que los vecinos sean parte importante de algo que les pertenece, ¿no? Y descubrir que de repente debajo de sus casas, y es así, hay mucho más patrimonio. ¿Cómo ha sido esta relación con cada grupo donde ustedes han hecho las excavaciones? La interacción, ese contacto, esa relación y ese interés ha sido inmediato, es genuino, ¿no? Cuando los vecinos ven que se está descubriendo algo en la puerta de su casa, primero les llama la atención porque es como, ¿por qué se está demorando más de lo que me dijeron? A mí me dijeron que el gas pasaba por acá y se demoraba solo 2 días y se está demorando más. Y cuando se acerca y nosotros mismos les explicamos lo que está pasando, se asombran, les gusta muchísimo, se interesan, sobre todo los niños, ¿no? Los niños, tenemos historias súper lindas donde niños venían corriendo después del colegio con su banquito al costado de nosotros a que les contáramos qué estamos excavando, ¿no? Esa conexión es instantánea, ¿no? Y es hasta mágica, ¿no? Es esa emoción que sienten y te das cuenta de que, como tú dijiste, lo que te enseñan en el colegio, a mí me parece que no conectamos porque pensamos que ese pasado es algo que pasó hace tantos años que no es algo mío, que no es parte de mi cultura. Pero al verlo en la puerta de tu casa te das cuenta que sí, que son tus antepasados, que de ahí vienes, que estás en la puerta de tu casa, que es tu historia. Ahora, Es algo estamos tuyo. hablando de qué cultura y de lo que ustedes han ido encontrando desde hace cuántos años más o menos. Cali ha venido encontrando hallazgos arqueológicos en casi todos los distritos del Lima y Callao desde el inicio de las operaciones, ¿no? Mientras ha ido creciendo la operación, han ido creciendo los hallazgos, ¿no? Es impresionante. Lima es una ciudad que tiene más de 3.000 años de historia, con diferentes desarrollos culturales a lo largo de esos 3.000 años. Nosotros nos hemos encontrado con diferente evidencia que nos habla de toda esta historia. Las más significativas o las más conocidas son, por ejemplo, los Ishma, ¿no? O evidencia de cuando los incas estuvieron en la costa central y estuvieron conviviendo con los Ishmas, que son los antepasados directos de los limeños, o nuestros antepasados un poco más atrás, ¿no? De hace 1300 años, que son los que se relacionan con la cultura Lima, ¿no? Que muchos conocemos, y de repente más atrás, como los que tú mencionaste, que se encontraron en La Victoria, ¿no? Que son nuestros antepasados que vivieron hace 2000 años en esta ciudad. Y lo que hemos encontrado justamente en La Victoria, tú me comentabas, es un cementerio. Parte de un cementerio, así es, parte de un cementerio relacionado con el desarrollo cultural blanco sobre rojo, que más o menos los conocemos así los investigadores. Ahora, otro tema también, Cecilia, es el trabajo que han realizado ustedes con los contratistas y los obreros. Esta es una historia que a mí me encanta, ¿no? Porque es algo de gestión. Y quisiera que la compartas con todos. ¿Qué pasaba antes cuando encontraban restos arqueológicos y tú me decías que incluso no les querían pagar a los obreros? ¿Cuál fue el trabajo de Cálida con los contratistas? Al inicio fue un trabajo de hormiga porque tú te enfrentas a contratistas de construcción civil, Claro. ¿no? Donde normalmente al trabajador de campo se le paga por tareo, se le llama. Es como al día tú me tienes que hacer una tarea y la tienes que cumplir. Pero ¿qué pasa si tu tarea es hacer 20 metros de excavación de zanja y al medio te encontraste un muertito arqueológico con sus vasijas? Tienes que parar. Y el arqueólogo además viene y dice, para. Conversar con cada trabajador, llegar a ellos y explicarle que eso es parte también de su trabajo, fue una labor larga, muy bonita, ¿no? Lo hemos hecho con diferentes dinámicas. La que más nos ha funcionado es no hacerles una charla, sino hacerle exposiciones museográficas itinerantes. O sea, nosotros vamos al campo
con vasijas, con lo que ellos mismos a veces han encontrado, ¿no? Y les explicamos, y las pueden tocar, las pueden coger, las pueden tomar fotos, ¿no? Utilizamos herramientas tecnológicas como aplicaciones de realidad aumentada, donde ellos se ven identificados. Y les contamos la importancia que tiene el recuperar esa historia que también es su historia. Y que además eso no va en contra de su trabajo. Claro, porque lo que tú has logrado y todo el equipo de calidad es que les paguen igual por este día de tarea o cuando encuentran. Yo los he visto y a mí me ha emocionado a los obreros limpiando los restos arqueológicos, como estamos viendo en pantalla, con un pincel y con un amor y una dedicación que te sobrecoge, ¿no? Te emociona. Son felices, dejan a un costado la pala y el pico y agarran el pincel y el radialejo y nos ayudan encantados. Porque además se sienten tranquilos y seguros que eso también es reconocido y es parte de su trabajo. No tienen esa preocupación, ¿no? De que puede pasar en otro lado, que dicen, no, mejor no digo nada, mejor sigo, ¿no? Porque esto me va a causar problemas. No, hemos logrado que entiendan que al contrario, es una fiesta, es algo positivo tener hallazgos arqueológicos. Sí, además otra cosa curiosa que también vi cuando estuve con ustedes es que tomaban fotos y lo compartían orgullosos con su familia, con sus amigos y claro, vas generando un interés con protagonistas importantes en la sociedad, ¿no? Los involucras. Yo creo que ese es uno de los grandes trabajos que están realizando ustedes. Gracias. Y ese es un gran cambio, ¿no? Muchas veces los arqueólogos tendemos a no contar, ¿no? Nos forman como investigadores, ¿no? Que trabajamos para nosotros y de repente lo difundimos con nuestros colegas y nada más, ¿no? Pero este cambiar esta idea de difunde, cuenta, haz lo tuyo, tómate la foto, difunde en tus redes, es algo que también Cálida ha cambiado, es un paradigma que Cálida ha ayudado a cambiar en la labor arqueológica. Bueno, Cecilia, vamos a hacer una pausa y al regresar vamos a conversar también con dos arqueólogos más de Cálida y vienen muchos temas, ¿ah? Los descubrimientos, el museo e inclusive han logrado los de Cálida hacer la reconstrucción de cómo era una mujer de esa época. Regresamos con más, hoy hablando del patrimonio cultural y su defensa en Cálida. Estamos de regreso aquí en Cuéntamelo Todo y yo sé que están encantados, nos están escribiendo, nos están enviando mensajes y es que la historia tiene que aprenderse así, de manera vivencial y creo que es importante rescatar justamente todo el trabajo del equipo de arqueología de Cálida. Bueno, vamos ahora a hablar con otro de los arqueólogos que son parte de este proyecto y le doy la bienvenida a Jesús Bahamonde. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Cuéntamelo Todo. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos preparados para poder contarles todo lo que hacemos en Cálida con respecto al patrimonio arqueológico y la tecnología, ¿no? Sí, pues, porque uno cuando habla de patrimonio piensa en cosas antiguas, en cosas que están vinculadas al pasado, pero justamente en estos tiempos vivimos con tecnología y justamente es lo que ustedes hacen. Me gustaría que nos cuentes sobre cómo una vez que se tiene el patrimonio en mano, luego llega a ser la pieza más importante con el uso tecnológico. Sí, muy bien como justamente indicó Cecilia en el bloque anterior, el trabajo que nosotros realizamos en Cálida pues parte desde campo y al ser una dinámica muchísimo más distinta que un proyecto de investigación pues se tiene que recurrir a la tecnología para poder tener mayor cantidad de datos en un corto tiempo. Es por eso que utilizamos técnicas como por ejemplo la fotogrametría para justamente poder registrar las excavaciones en 3D y luego en gabinete poder por ejemplo lo que estamos viendo en pantalla. Sí. Bueno, en pantalla estamos viendo justamente un registro 3D de un cráneo, el cual hemos utilizado como elemento para poder hacer un proyecto de reconstrucción facial, una técnica bastante novedosa, pero en la cual se va
actualizando cada vez que la tecnología pues empieza a darnos muchísimas mayores facilidades. Por ejemplo, en este caso es la reconstrucción facial de Yaku, el pescador de Armatambo, un hallazgo que recuperamos en febrero del 2020 y que junto con un equipo internacional logramos traer el rostro del personaje con una certeza científica, ya que no hemos hecho, digamos, una recreación artística, sino que a partir de puntos específicos en el cráneo hemos logrado identificar el espesor de los músculos, las inserciones y poder reconstruir parcialmente cómo debió haber lucido esta persona que vivió hace unos 450 años en la zona de Armatambo, en Chorrillos. Ahora, cuando tú me mencionas lo de la fotogrametría, lo que tienen es que de repente pueden rescatar un pedazo de un huaco y a través de muchísimas fotografías, finalmente de manera digital nos presentan el huaco como fue en su época. Sí, tenemos la fotogrametría nos permite justamente poder tener el objeto tridimensionalmente y luego con ese objeto podemos hacer recreaciones o también podemos hacer reconstrucciones virtuales para poder tener la pieza nuevamente en su completa, ¿no? La cual puedes utilizarse luego para hacer réplicas o hacer exposiciones virtuales, las cuales, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra página web del Gran Museo Cálida. ¿Y qué otra tecnología en estos momentos utilizan ustedes que les sirve muchísimo para conocer, para investigar? Porque yo he visitado el laboratorio y realmente es impresionante, ¿no? El tema de la climatización, del cuidado, de cómo está todo ordenado. Sí, efectivamente. Otra herramienta que también nosotros utilizamos es un escáner de luz estructurada, el cual también es un complemento de la fotogrametría, nos permite justamente poder tener las piezas digitalizadas en 3D. Y todas estas piezas, efectivamente, como indica, pues son llevadas a diferentes ambientes de acuerdo al material. Se encuentran catalogadas y se encuentran climatizadas para que se puedan conservar durante el tiempo en que Cálida las tiene en custodia, porque luego al final, como todo patrimonio cultural de la nación, es entregado nuevamente al Ministerio de Cultura. Ajá. En tu experiencia en Cálida como arqueólogo, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en el ejercicio de la profesión, Jesús? Es una pregunta bien compleja y en realidad yo he tenido la suerte justamente de poder trabajar en Cálida y de darme esa libertad de explorar todas las ventajas y las posibilidades que tiene la arqueología para brindar, desde investigar los hallazgos que tenemos, poder practicar todas estas nuevas tecnologías en los hallazgos, pero sobre todo también poder brindar toda esta información hacia los vecinos. La gestión cultural que nosotros practicamos dentro de la empresa, pues creo que se está convirtiendo en un modelo de gestión. Ya se ve en algunas otras empresas de servicios públicos que empiezan a replicar algunas de las ideas que nosotros vamos desarrollando, y eso demuestra de que la forma en cómo hacemos las cosas se están encaminando muy bien y estamos teniendo muy buenas respuestas justamente también de la comunidad. Les gusta la manera en cómo nosotros presentamos las exposiciones, las muestras, la forma en cómo lo divulgamos, y creo que es la forma en cómo la arqueología debería ayudarnos para justamente poder comunicar todos estos hallazgos arqueológicos. Ahora, tú sabes que el programa se llama Cuéntamelo Todo, pues yo quiero así secretos. Cuéntame, Jesús. Están excavando, encuentran una pieza, se da la alerta, la celebración. Una vez que esa pieza sale del lugar donde ha sido encontrada, ¿qué pasa? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo se traslada? ¿Qué pasa? ¿Dónde llega? Esos detallitos, pues, Jesús. Bueno, vamos a ser infidentes en todo caso. Es que esto Cuéntamelo Todo, pues me tienen que contar todo hoy día. Bueno, la pieza en realidad, de acuerdo a sus características,
de ser muy grande, por ejemplo, la pieza se tiene que gestionar toda una logística. Muchas veces tenemos que tener que ver la manera en cómo gestionar una movilidad a veces muchísimo más grande para poder trasladarlas, y cuando es llevado al gabinete prácticamente es como llevar una reliquia de miles de años con todo el cuidado debido, en los cuales pues llega y todo el mundo como si le estuviesen reverenciando, porque en realidad es como que los arqueólogos tenemos eso de estar viendo los detalles, estar viendo las características, y nos podemos quedar horas examinándolas. Y claro, durante todo ese proceso pues todo el mundo se contagia, y cuando llegaban estas piezas, por ejemplo, a oficina, se hacía todo un alboroto porque todo el mundo quería conocerlas. El área de arqueología dentro de la empresa pues es una de las pocas áreas que sale a campo, que está bastante tiempo en obra. Entonces el poder llevar estas piezas a oficina y que el resto del equipo y de todas las demás áreas la puedan ver, siempre causa muchísima expectativa, ¿no? De saber qué es lo nuevo que han traído los arqueólogos, ahora qué piezas nuevas, por así decirlo, están trayendo, ¿no? Y sientes de verdad como que una alegría de poder mostrarles el patrimonio arqueológico a quienes normalmente a veces la ven solamente a través de una vitrina en un museo. Y bueno, ahí ¿qué pasa? Se limpian, se les toma fotos, se clasifican. Sí, ahí ya surge, bueno, ahí ya aparece todo un ejército de otros equipos de arqueólogos, en los cuales están los conservadores, los restauradores, quienes se encargan justamente del análisis especializado, dependiendo del material, si es cerámica, si es botánico, si es material óseo, si es material lítico, si es metales, dependiendo de sus características también en algunos casos los fardos, por ejemplo, pueden pasar por un proceso de desenfardelado. Entonces es toda una experiencia también única el poder ver todo ese proceso a la mano y poder documentarlo. Y luego, claro, se cataloga y se colocan en diferentes ambientes para poder mantener un orden en todo este material. No sé si Ceci lo comentó, seguramente lo comentará, pero nosotros a la fecha hemos tenido más de 1000 hallazgos. Entonces, y cada hallazgo puede ser desde una vasija hasta una suerte de asociaciones de 10, 20, 30 vasijas. Entonces, la gran cantidad de material merece una catalogación especial para que ésta pueda ser identificada por colecciones y pueda ser luego entregadas al Ministerio de Cultura, ¿no? En las mejores condiciones. Claro, Jesús, yo me imagino que tú vas buscando así lo último en tecnología, y cuando te enteras que hay algo te emocionas y dices, esto lo quiero para conocer un poco más, ¿no? O sea, como que hay una relación contigo y la tecnología para conocer más del pasado. Yo te imagino así, no sé por qué. Sí, buscamos las maneras, tratamos de identificar las últimas herramientas que están disponibles en el mercado, que no necesariamente están enfocados en arqueología. Por ejemplo, el tema del uso del escáner láser o el escáner de luz estructurada es una tecnología que hemos migrado del área de operaciones que utilizaban para poder identificar daños estructurales en las redes, la hemos trasladado a la arqueología para poder digitalizar las piezas. Entonces también buscamos herramientas que utilizan otras áreas, otras carreras, otras especialidades, y las tratamos de llevar a la arqueología para poder sacarle el mayor provecho. Por ejemplo, el uso de webs o aplicaciones también de realidad aumentada y realidad virtual también es una de las herramientas que nosotros hemos ido implementando. Bueno, y además también, yo imagino en temas de presupuesto, ustedes van y le dicen, señores de Cálida, necesitamos más dinero para comprar lo último en tecnología, y eso se trata de una decisión, porque otros dirían, oye, nosotros estamos haciendo acá el tema del gas, o sea, ¿qué tanta arqueología? Pero no,
En Cálida hay pues una decisión, como bien lo decía Cecilia Camargo, en que toda la empresa sabe que sí hay que avanzar con el tema del gas, que es lo que necesitamos, pero cuidando nuestro patrimonio. Jesús, finalmente, ¿qué te deja esta experiencia para ti, esta cercanía al patrimonio, esta posibilidad de tener estas piezas que si no hubieran sido por esos trabajos de excavación quizás no las hubiésemos conocido en lo personal como arqueólogo? Bueno, me deja una sensación de que la profesión que nosotros ejercemos como arqueólogos y la posibilidad de brindar estos conocimientos a la comunidad es bien recibido. Es muy agradecido el poder compartir, por ejemplo, estos momentos para poder difundir los hallazgos que nosotros tenemos o las acciones que realizamos. Y, y lo vemos reflejado también cuando visitamos algunas zonas en las cuales pueden ser un poco complejas, complicadas socialmente, pero cuando llegamos con actividades relacionadas con la difusión cultural, pues somos recibidos con brazos abiertos, Claro. desde los mismos vecinos hasta también los gobiernos locales. Así Ujú. que yo muy agradecido de todo el apoyo que Cálida de manera genuina efectivamente hace por la arqueología en un país tan rico como este. Bueno, yo después escucho a Cecilia, que escucho a Jesús y digo, ¿por qué no fui arqueóloga? ¿No? ¿Qué oca en el periodismo? Y creo que es importante el testimonio de ustedes hoy porque muchos jóvenes quieren estudiar arqueología y los papás le dicen, pero arqueología, mejor sé abogado, médico, y el Perú necesita de arqueólogos y miren, si comenzamos a mirar nuestro pasado, podemos tener mucha proyección al futuro y necesitamos especialistas en esta área. Jesús, te agradezco muchísimo y de verdad hemos visto ahí tu rostro feliz con tus piezas ahí cuidadísimas y creo que la pasión es lo que nos debe mover siempre y ustedes son un ejemplo de ello. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, no hemos terminado porque todavía hay un montón para hablar sobre arqueología y vamos a regresar luego de esta pequeñísima pausa. Estamos de regreso en Cuéntamelo Todo, ingresando a este apasionante mundo de la arqueología gracias a Cálida con el trabajo que están realizando. Y bueno, ahora vamos a seguir hablando del patrimonio, pero esta vez Zulema Zelaya, otra de las arqueólogas del equipo, nos va a comentar cómo se difunde, cuál es la relación con los vecinos y sobre todo cómo comunicar el gran trabajo. Zulema, ¿cómo estás? Hola Fátima, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, Eh, Zulema, yo encantada de verdad de estar con ustedes y sí me parece importante esta experiencia que tienen del patrimonio y su relación con la comunidad. ¿Cómo ha sido para ti y cuál ha sido el mayor reto en tu trabajo? Bueno, el mayor reto en realidad es trabajar con patrimonio dentro de la ciudad, ¿no? Normalmente los arqueólogos estamos acostumbrados a trabajar pues en proyectos de investigación, en un lugar alejado, donde a lo mucho pues uno o dos personas se preguntan qué estás haciendo, qué estás excavando, Ujú. pero es muy diferente excavar pues en esos espacios a excavar en una pista transitada, con vecinos, con vehículos, con trabajos de excavación para las tuberías, ¿no? Entonces, digamos que la dinámica para esto fue muy diferente y nueva en realidad para nosotros tres. Eh, y tuvimos que buscar estrategias precisamente para difundir todo este trabajo, ¿no? En los pequeños espacios que teníamos, con algunos inconvenientes como el ruido, el tráfico y todos esos temas. Eh, entonces buscamos estrategias precisamente para acercar a los Porque, ¿qué diferentes pasaba? O públicos. sea, vamos a irnos al inicio. En estas primeras excavaciones, ¿cuál era la situación que hace que tuvieran que luego hacer estas estrategias? Las estrategias fueron básicamente por los vecinos. Como te comentaba Ceci, nosotros las excavaciones en un principio cuando ingresamos a trabajar a Calidad, bueno, te contratan para que tú vayas, excaves lo que se ha encontrado dentro de las obras, ¿no? Pero el interés de los vecinos, como lo mencionaba tanto Jesús como Cecilia, es genuino. La gente se acercaba a preguntarte, a preguntarte los datos de cuántos años era, qué pudo haber representado. Los niños eran los más interesados.
a veces que se nos acercaban muchos niños o algún niño de la casa de la cual enfrente estábamos excavando, le contábamos esto y mientras nosotros excavábamos, los propios niños a los que les habíamos contado, le contaban a los demás lo que nosotros estábamos excavando. Y esas experiencias bonitas y en realidad que para nosotros como arqueólogos era nuevo, es que nos dio a poder ver estrategias para poder difundir todo el tema de patrimonio. Creamos un programa de gestión sostenible del patrimonio cultural que involucra todos los componentes que tenemos dentro del área de patrimonio cultural de Cálida. Y a la par, sobre todo, el compromiso que tiene la empresa con todo lo que hemos encontrado, con la difusión, con que ellos se dieron cuenta de que arqueología era muy rico en Lima y que la ciudadanía necesitaba conocer su pasado, necesitaba conocer su historia. Entonces, lo que hicimos fue primero empezar a buscar cuáles eran los públicos a los cuales teníamos que llegar en una primera etapa. En una primera etapa lo que hicimos fue primero concientizar a nuestros trabajadores, a los contratistas, porque tendíamos tuberías por todas partes y no podíamos llegar a tantos lugares, ¿no? De manera tan inmediata. Entonces, capacitar los primeros a ellos a través de charlas. Ahora estamos realizando también muestras itinerantes en campo para los trabajadores que muchas veces no pueden ir a un museo, los domingos se dedican a descansar, entonces llevarle las muestras a campo a su trabajo para que ellos mismos puedan interactuar con esto. Luego, también concientizar a nuestros trabajadores, a los trabajadores de Cálida. ¿Qué hacíamos en este caso? Por ejemplo, creamos nosotros, normalmente en las empresas privadas hay la semana del ambiente, la semana de la seguridad y salud en el trabajo, así que nosotros creamos nuestra semana de la arqueología. Y en esta semana de la arqueología les contábamos a todos nuestros colaboradores todo lo que hacíamos en el área, por lo que se deben sentir orgullosos de estar en una ciudad llena de historia, ¿no? A través de actividades lúdicas, ¿no? Entonces aprendimos nuevas estrategias a través de esto. Y sobre todo, lo más importante, al menos para que nuestros trabajadores en Cálida se sintieran cercanos, era que conocieran lo que encontráramos, porque para ellos éramos los arqueólogos que subían al final del día, llegaban sucios con cajas y no sabían qué llevábamos, ¿no? Entonces, empezamos como a contarles de poco en poco qué es lo que nosotros habíamos encontrado. Muchas veces, dado el tanto interés de nuestros trabajadores, lo que hacíamos era mostrarles, ¿no? Mostrarles la vasija, les decíamos, ponte el guantes y puedes tocarla, tomarte una foto. Lo que siempre ha estado prohibido, Zulema, ¿no? Lo que Exacto. siempre ha estado prohibido. Claro, entonces llegábamos a campo, los gabinetes estaban en Cálida. Nosotros queríamos acercar a los trabajadores con la arqueología y no había mejor manera porque simplemente es ponerte los guantes, que los veas, que los toques, que sepas dónde ha salido, cuánto tiempo pudo haber estado enterrado ahí y que a una persona de por sí toque un huaco, ni en un museo lo puede hacer, ni con los guantes, ni con cuántos guantes se pusieron, no hay manera, los acercaba mucho. Entonces, a través de eso, nosotros logramos que nuestros colaboradores vean al área de arqueología como algo nuevo que ellos podían aprender. Muchos inclusive lo que hacían eran, se tomaban fotos, lo mandaban a sus hijos, ¿no? En las activaciones que teníamos dentro de la empresa también invitamos a los niños para que puedan conocer, hacer actividades, poder hacer algún taller para niños, ¿no? Excavaciones. Es que eso que estás diciendo, Zulema, perdóname, es fundamental, porque estamos en un mundo, y yo quiero decirlo hoy con el ejemplo de ustedes, donde las empresas se alejan de la familia del trabajador. Y la familia es lo más importante que tiene el trabajador. Por esa familia es que esta persona trabaja, ¿no? Entonces sí me parece fundamental, uno, por el tema de la vinculación con la arqueología, la vinculación con el patrimonio, pero además para fortalecer a la familia y que también se sienta orgullosa del padre o la madre que está trabajando y que conozca todo lo que está haciendo por el país, ¿no? Porque esto es de todos los peruanos. Exacto, sobre todo eso, de que se sientan orgullosos de que su papá, su mamá, su hermano
trabaja en una empresa tan responsable que cuida el medio ambiente, que cuida a la sociedad y que sobre todo cuida la arqueología. Y muchos de los niños pues no se han acercado, no tienen esa cercanía a la arqueología como en algún momento los hijos de nuestros trabajadores, ¿no? De nuestros colaboradores en Cálida. Y bueno, ya a la par, luego de haber afianzado esta idea de orgullo dentro de nuestros trabajadores, de las contratistas y también de los colaboradores de Cálida, teníamos que difundir más allá a los vecinos, que eran nuestro pilar importante y el motivo por el cual nosotros empezamos estas estrategias de difusión. Así que con la ayuda precisamente de la tecnología, porque muchas veces este tipo de intervenciones no necesariamente se hace en campo, también se hace luego, con la ayuda de tecnología, con la ayuda de las reconstrucciones 3D que te mencionaba Jesús. Lo que hicimos fue hacer las reconstrucciones 3D de las excavaciones. Entonces, a través de la tecnología y los códigos QR y un celular, en cualquier parte del mundo tú podías mostrarle cómo se excavó ese hallazgo, no solo el hallazgo, sino la excavación en sí. Y ellos podían volver al tiempo, ¿no? Por decirlo de esa manera, y ver cómo es que los arqueólogos trabajan a diario en Cálida excavando esos hallazgos. Y bueno, hemos también desarrollado algunos talleres con comedores populares, con padres y madres de familia, acercándolos y llevándoles talleres un poco más dirigidos a ellos, a adultos mayores, que son los que se emocionan mucho, y inclusive como, bueno, vivimos en Lima, donde tenemos muchos migrantes. Ellos no saben de que en Lima hay tantas huacas, ¿no? Y que solo piensan que tal vez en algún momento hay gente que viene del Cusco, ¿no? De Ayacucho, que solo dentro de esas zonas existen huacas tan monumentales, no tan importantes, pero en Lima también. En Lima tenemos más de 300 huacas. Wow. Y al conocer esta historia, al contarles lo que nosotros hacemos, les gusta bastante, ¿no? Y como generan un poco de identidad con Lima, no solo con el departamento en el cual nacieron. Claro, con esa ciudad que los... Ahora, sobre eso yo tengo una anécdota, Zulema. Cuando yo fui a hacer la entrevista, mientras esperaba que estén las cámaras, me puse a conversar, me metí en una tienda, un señor como de 70 años, mayor, así muy serio, arreglando unos carburadores, ¿no? Entonces yo le preguntaba, ¿y usted, señor? Bueno, acá yo estoy de tradición, pues porque mi abuelo, mi papá y yo todos acá hemos hecho este trabajo. Y me dio una lección de patrimonio cultural mientras arreglaba su carburadora, ni me miraba el señor, pero me habló de la excavación, cuando llegaron los de Cálida, cómo hablaron con ellos, lo que les contaron, lo que han descubierto. Yo me quedé impresionada, pero me quedé además conmovida de que este señor, y él me decía, no, yo ni idea, yo ni en el colegio ni me acordaba, y estaba orgulloso, ¿no? O sea, ya empezaba a ejercer su trabajo, a poner en valor este jirón Humboldt, y sobre todo a ponerlo en valor a él como peruano, que aquí está su patrimonio y él ahora lo va a defender, ¿no? Claro, exacto. Esa es la idea, de que toda persona que vea que hay un arqueólogo de Cálida trabajando, se siente orgulloso de que están recuperando parte de su historia y parte de su identidad. A nosotros en Cálida nos enorgullece haber difundido y compartido toda esta historia a más de 40.000 personas, ¿no? Desde el inicio del programa de gestión sostenible, y sobre todo que hemos compartido, muchas veces algunos piensan en Lima debe salir 1 o 2 hallazgos, o quizás 3 o 4, pero a la fecha tenemos más de 1.500 hallazgos arqueológicos. No hay día que no salga un hallazgo arqueológico, y eso merece de que los arqueólogos nos dediquemos y demos un tiempo a difundirlo, porque lo que nosotros hacemos debemos compartirlo con la comunidad, que es precisamente los que tienen que generar esta identidad y este amor por la arqueología y el respeto para que puedan cuidarlo. Bueno, Zulema, te agradezco muchísimo, gracias por todo el trabajo que realizas, son un equipo fantástico y un placer tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Fátima. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, pero regreso con Cecilia Camargo. Ya, las redes nos están escribiendo dónde puedo ver todas las piezas, yo quiero ir, quiero saber más de las reconstrucciones. Bueno, Cecilia Camargo nos va a contar todos esos detalles. Luego de la pausa volvemos.
Estamos de regreso aquí en Cuéntamelo Todo, hoy maravillados con todas estas historias que viene gracias a los arqueólogos de Cálida y justamente Cecilia Camargo, quien es la coordinadora de Patrimonio Cultural de Cálida, tiene mucho más que contarnos. Cecilia, la gente está que me escribe, quiero ir a ver las piezas, ¿cómo puedo hacer? ¿Qué pasó luego? Porque hay un museo que muchas personas no conocen, el Museo de Cálida, y claro, también los agarró la pandemia, pero ustedes cambiaron las estrategias. Así es. Con esta necesidad tan grande que se generó de conocer todo lo que estamos contando y viendo, se nos ocurrió utilizar otras estrategias. Así que los invito a visitar granmuseo.calida.com.pe. Es una página web donde vas a encontrar los sitios arqueológicos que hay en Lima y Callao por distrito, y la historia de estas huacas están complementadas con los hallazgos de Cálida. Es una página que la vamos a alimentar, siempre la alimentamos con las historias que vamos encontrando y vamos contando. Y esta página, como decimos, tiene una hijita, tiene una aplicación de realidad aumentada que se la pueden bajar tanto en Apple, en Android, ¿no? Que bajan Gran Museo Cálida AR y van a escanear un código QR y poder observar y jugar con alguna de nuestras excavaciones en 3D. Es como si estuvieras tú parado ahí en la vía pública y viendo las excavaciones, algunas de las excavaciones que hemos tenido y los hallazgos que hemos recuperado. Esas son herramientas que están a disposición de todos. Además, en esa página siempre tenemos novedades. Por ejemplo, hace poco hemos publicado un libro muy, muy interesante sobre nuestras investigaciones en Chilca, sobre un proyecto de rescate arqueológico. Pueden descargar el libro y disfrutarlo. Está pensado tanto para la academia como para el público en general. Todas esas novedades pueden hacerlo entrando a granmuseo.calida.com.pe. Pero además, si quieren conocer, por ejemplo, a Yaco, el pescador de Armatambo, mirarlo a los ojos, o a la Dama del Sauce, pueden ir, por ejemplo, a la sala de exposiciones de la Municipalidad de Chorrillos. Esto queda en la cuadra 5 de la avenida Huaylas, está abierto para el público en general, y ahí van a conocer la historia de uno de los personajes que recuperamos en ese distrito y que hicimos la reconstrucción del rostro, y otras exposiciones que también ha puesto la Municipalidad de Chorrillos. Ahora, Cecilia, este trabajo que ustedes hacen hablando de las reconstrucciones fue muy importante porque además convocaron a expertos internacionales que vieron pues esta posibilidad de conocer cómo realmente era un poblador de esa época. Eso también fue todo un reto para ustedes como equipo. Sí, el interés de la gente, el interés de los limeños, de los chalacos, ese gusto por conocer su historia nos llevó cada vez a innovar, a pensar cómo generamos ese interés, ¿no? Cómo rompemos paradigmas, ¿no? Cómo pasamos de esta idea de, no, la cultura no la toco, o es algo que me contaron en el colegio y no me acuerdo. ¿Cómo hago ese nexo para que tú sepas que eso es tuyo? Y se nos ocurrió, ¿qué mejor que traer a un antepasado, te mire a los ojos y te cuente tu historia? Y así, con esa idea comenzamos a buscar, ¿no? Personas que nos pudieran ayudar, y encontramos a estos especialistas de España que son un hit y nos ayudaron un montón, pero además se emocionaron mucho en el proyecto y nos han acompañado en conferencias. O sea, encontramos gente apasionada, quizás un poco loca, no sé, pero con esta pasión de querer contar qué hay más allá, de conectarse con el pasado. Y la encuentras en todos lados y siempre termina siendo algo más allá que un trabajo, más allá de cumplir la norma, ¿no? Llegas realmente a comprometerte, ¿no? Y eso es lo que hacemos. Y así llegamos a las reconstrucciones. Claro, ¿y uno puede ver a la Dama del Sauce en algún lugar? Sí, pueden visitar el Centro Comunal de Santa Rosa del Sauce en San Juan del Lurigancho. Ahí trabajamos directamente con la comunidad y nos ofrecieron como espacio su centro comunal. Y llevamos una pequeña muestra con la reconstrucción de la Dama del Sauce y lo donamos y lo dejamos en el centro comunal, que tiene una pequeña muestra que habla un poco de la historia de la zona. Y la complementamos con la historia de la Dama del Sauce. Pero esto es fantástico para los niños, ¿no? Una manera de aprender de la historia con algo que ha salido de ahí, del lugar donde juegas. De su casa, de la puerta de su casa, literal. Ahora, Cecilia, ¿cuáles son los retos? Estamos saliendo de esta pandemia.
vienen muchas posibilidades en torno al tema del gas, pero también ustedes van de la mano con el patrimonio. ¿Cómo perfilan este año y qué planes para los años siguientes? El reto es seguir generando alianzas, ¿no? Una de las estrategias que hemos tenido de seguir creciendo, avanzando y cumpliendo este compromiso es trabajar en alianza. Hemos aprendido que trabajar con el Estado, Ministerio de Cultura en este caso, y también se puede trabajar con otros ministerios como educación o turismo, trabajar con las municipalidades y sobre todo con los colectivos culturales, eso te va a dar sostenibilidad, te va a dar permanencia en el tiempo. ¿No? Te va a generar espacios, vas a llegar directamente al público. Eso es uno de nuestros retos, seguir teniendo esta relación, ¿no? A pesar de todos los cambios que sabemos que se puedan dar, ¿no? Y seguir generando estas estrategias y captando cada vez más público, llevándole esta historia cada vez a más gente, pero sin desatender al público que ya tenemos. Siguiendo, mantener ese interés en conocer un poquito más de su historia. Cecilia, y lo que estamos viendo en pantalla, justamente estábamos viendo a este hombre que se descubre. ¿Qué cosas curiosas nos puedes contar de este hallazgo? Una de las cosas más curiosas es la posición. Estaba, como se ve la excavación, se ve la cabeza, y estaba un fardo que está, todo lo que tenía alrededor es una masa de hojas de pacay, pero abajo salían como, digamos, parecía dos tablas. Decíamos, está sentado en un banquito, qué extraño este señor. Porque generalmente en un fardo se nos ha enseñado, lo cual es cierto, que a las personas las ponen como en posición fetal, ¿no? Así es. Con las rodillas hacia el pecho. Este señor estaba con las piernas, por decir, en forma como de flor de loto, que es una particularidad de esta época, y comenzamos a conectar. Y en otros lados hay este tipo de patrón, le llamamos patrón funerario, o sea, la forma en que lo has puesto, ¿no? Entonces encontramos que hay algunos en Ancón, no son muchos. Entonces esos datos nos ayudan un poco a hacer conexiones, ¿no? Como por ejemplo que este señor tiene unas características en el oído, óseas, que le salen a personas que han hecho buceo. Pues este señor tenía conexión con el mar, probablemente ha sido pescador. ¿Qué hace enterrado en la zona de Payete en Independencia? O sea, ¿cuánta distancia hay? ¿Cómo se movía? ¿Cómo lo recorría? Y si de repente he encontrado en la zona de Ancón, una zona que tiene relación con la playa, esta misma forma de enterrarse en flor de loto, de repente están conectados. Entonces, la Lima de ahora, que a veces uno lo piensa que Lima Norte no está conectada con la Lima Este, no era tan así. O sea, desde hace cientos de años, la conexión entre todas las zonas de nuestra Lima era dinámica. Esos son detallitos que nos van... Bueno, es que es apasionante. Podríamos quedarnos acá toda la noche conversando, pero finalmente, Cecilia, ¿cuáles serían tus conclusiones para todo el público de Cuéntamelo Todo? Y la invitación para que los visiten. Sí, seguimos con las invitaciones. Visiten a todos estos espacios que les he dicho, ¿no? Pueden ir a Puente Piedra, al Palacio Municipal, pueden ir a Huaca La Merced en Surquillo, en la cuadra 5 de la avenida principal, a la sala de exposiciones de Chorrillos en la avenida Huaylas, o pueden ir a ver a la Dama del Sauce en San Juan del Lurigancho. Pero sobre todo me gustaría también terminar diciendo de que todos aprendemos, ¿no? Nosotros los arqueólogos somos investigadores, pero el trabajar con la empresa privada nos dio esa conexión con la gente, con la comunidad, y ver que lo que hacemos nosotros con tanta pasión apasiona a todos en realidad. Y que el desarrollo, el recuperar nuestro pasado, no es una traba para el avance de una ciudad, no es una traba para la modernidad, puede ir de la mano. Se puede hacer desde una empresa privada, y es algo rentable, algo que se puede medir, algo que tiene números, que tiene los famosos KPIs, da un retorno positivo. Y si la empresa privada con la comunidad y el Estado trabajan juntos, podemos hacer muchísimas cosas. Y como dicen, es un gana-gana para todos. Así es. Bueno, Cecilia, un placer conversar siempre contigo. Gracias por la entrevista, y también a Zulema y a Jesús, que son un equipo
Ya, pues ya sin dudar de la profesión, yo se los he dicho hasta en persona, no puede ser esto, pero los felicito y a seguir trabajando juntos. Y creo que también es importante que los medios de comunicación estemos al servicio de ustedes, que tienen todo un trabajo que hay que difundir. Muchísimas gracias, Cecilia, por estar aquí. A ti y a todos por escucharnos. Gracias y Bueno, acompañarnos. hoy hemos aprendido un poco más de arqueología. Miren qué fascinante que es y nos deja muchísimas enseñanzas este programa. Número 1, estamos viendo cómo el trabajo de Cálida, que es un trabajo muy serio con muchos especialistas, hace posible reconstruir nuestra historia. A veces escuchamos a personas que dicen no podemos avanzar, no podemos crecer como país, como ciudad, porque si no acabamos con el patrimonio. No, si tenemos las herramientas necesarias, si tenemos a los especialistas, si tenemos el conocimiento, si tenemos a buenos gestores y tenemos a alguien que decide invertir con buenos presupuestos, podemos lograr que se recupere nuestro patrimonio. Hay patrimonio en todos lados. En cualquier lugar que usted vea, vamos a encontrar patrimonio en un país como el nuestro. Por eso que hoy quería contarles el gran trabajo que realiza Cálida, porque es un ejemplo de que cuando hay voluntad se pueden hacer las cosas, pero sobre todo se pueden hacer bien. Empezamos la modernidad de Lima y Callao, vamos a tener gas todos, pero cuidando nuestra identidad, cuidando lo más valioso que tenemos los peruanos, que es nuestro pasado, que nos permite entender este presente y sobre todo tomar buenas decisiones para el futuro. Muchas gracias por haber estado conmigo. Compartan el programa y, por supuesto, hemos aprendido un poco más hoy sobre arqueología de una manera muy interesante y didáctica. Nos vamos, nos reencontramos la próxima semana aquí en Cuéntamelo Todo. Chao.